Vamos a pasar a la cirugía de pared abdominal. Acá vamos a hablar primero de lo que es onfalocele, ¿sí? El onfalocele, clásicamente, nosotros lo conocemos como la presencia de el contenido intraabdominal por fuera de la cavidad abdominal, pero que se encuentra recubierta por una membrana, ¿sí? Como ustedes pueden observar, tiene una clasificación, ¿sí? Esta clasificación habla de superior o presentación epigástrica, tiene una clasificación media o clásica, es lo usual, y la inferior o hipogástrica. La superior puede ser aislada, es decir, que solo se presente el onfalocele, puede estar asociado a ectopia cordis, o sea, el corazón por fuera, o asociado a la pentalogía de Cantrell. ¿Qué es la pentalogía de Cantrell? Tiene 5 síntomas asociados. Está la hendidura external, la hernia diafragmática de tipo anterior, una ectopia cordis, malformaciones cardíacas y ausencia de la porción del pericardio. Cuando hablamos de la media, hablamos de pequeño, cuando son las famosas hernias de cordón, medianas, cuando no vienen incluido el hígado, y las grandes, cuando sí está incluido el hígado en el defecto. Y finalmente las inferiores o hipogástricas, cuando está asociado a extrofia de vejiga o extrofia de cloaca. Quiere decir que ese chiquito también viene asociado con una malformación anorrectal, ¿no es cierto? Está su cloaca junta, no se ha partido y además está hacia afuera. Entonces, estos pacientes, por lo general, vienen asociados más del 50% a malformaciones asociadas. A diferencia de la gastrosquisis que vamos a ver después, que no se asocia a otras malformaciones por lo general. Entonces, ¿qué sucede y por qué se produce esta enfermedad? Eso lo explica la teoría de Duhamel. Duhamel menciona de que la pared abdominal se divide en estas 4 partes, las paredes laterales que corresponden a los rectos abdominales, la parte cefálica que corresponde al tórax y a la región epigástrica, y la parte caudal que corresponde a lo que es la parte de recto, vejiga y del hipogastrio. Entonces, para Duhamel se genera un plegamiento hacia la zona concéntrica, hacia la zona de la cicatriz umbilical, ¿no? La parte cefálica se pliega hacia abajo, la caudal hacia arriba y las laterales hacia el medio. Cuando falla este plegamiento es que se produce el onfalocele, ¿sí? Entonces hablamos de que está asociado a distintas malformaciones, dentro de las cuales tenemos las cardíacas, en un 20%, cromosomopatías, muchas veces vienen asociados a cromosomopatía 13, 18, algunas incompatibles con la vida, y a otras malformaciones geniturinarias, vertebromedulares, extrofia de vejiga o de cloaca. Dentro de lo que es el diagnóstico prenatal, la ecografía tiene que hacerse después de las 12 semanas para evidenciar que ese intestino no retornó al abdomen, porque en la embriología sale en un momento determinado y luego retorna en la semana 12. Si pasa la semana 12 y seguimos evidenciando las asas por fuera, recubiertas con una membrana, pues estamos ante una sospecha de un onfalocele. Y el aumento de la alfa-fetoproteína que se mide en el segundo trimestre de la gestación y está en relación no solo al onfalocele, sino también a la gastrosquisis y al mielomeningocele. Estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad, sobre todo por las malformaciones asociadas que tienen. Y cuando hablamos de su tratamiento, tenemos que ver qué tipo de onfalocele tiene. Si es un tipo gigante, no van a un tratamiento quirúrgico de inicio. Si tienen malformaciones asociadas graves que comprometen su vida, tampoco van a ir a un tratamiento quirúrgico de inicio. Lo que se hacen son topicaciones o se cubre el defecto con apósitos hidrocoloides para intentar que ese defecto se epitelice. Lo que queremos es lograr que se cubra de piel y que el paciente quede eventualmente o por el momento eventrado, ¿no? Hasta que compense un poco su estado y logremos un cierre definitivo de la pared y corregir esa eventración. Pero si son defectos pequeños o medianos o no tiene una patología asociada severa, van a un tratamiento quirúrgico en el cual se hace una cura quirúrgica del defecto introduciendo todo este contenido intraabdominal y obviamente tenemos que vigilar que el paciente no haga un aumento de la presión intraabdominal
porque hablamos de un abdomen que no está acostumbrado a tener todo ese contenido dentro, y que puede tener algunas otras complicaciones, sobre todo infecciones y dehiscencias de la herida, evisceraciones, ¿sí? Y fístulas enterocutáneas, es decir, que se nos abra y nuevamente pues hay una comunicación entre el lumen intestinal y el exterior. Dentro de lo que es la gastrosquisis, a diferencia de lo que es el onfalocele, como ustedes pueden ver acá, los intestinos se encuentran por fuera del abdomen, pero no están recubiertos por ninguna membrana, ¿sí? Hablamos de simples cuando no tienen ninguna alteración más que el estar por fuera del abdomen, y hablamos de complicadas cuando se asocia a estenosis intestinal, cuando se asocia a vólvulo, cuando se asocia a perforación y cuando se asocia a alguna atresia. El que presente alguna complicación cambia el pronóstico de estos pacientes, ¿sí? Por lo general, estos son hijos de madres primíparas jóvenes, por lo general adolescentes, ¿ya? Y normalmente nacen pequeños para la edad gestacional. Y tiene la relación inversa con la gesta. Quiere decir que tiene más incidencia si es la primera gestación, ¿no? Tiene más probabilidad de que lo presente. Ahora, ¿cómo se produce o por qué se produce esto? Se cree que puede estar en relación a un accidente vascular por una involución de la arteria vitelina, que puede haber sido por una migración somática interrumpida. O sea, no llegaron ahí las células que tenían que llegar para cerrar la pared. Que sea la ruptura precoz de un onfalocele. De repente se rompió intraútero y ya nació como una gastrosquisis y era un onfalocele. Y también el uso de fármacos durante la gestación, ¿no? Sobre todo está relacionado la pseudoefedrina, el ibuprofeno y hábitos nocivos en la mamá, como es el tabaco, el alcohol y la cocaína. De igual forma aquí, el incremento del alfa-feto a partir de del segundo trimestre, y acá el diagnóstico ecográfico sí es a partir de la semana 15. Ahora, en estos pacientitos, ¿cómo les hacen la ecografía? Normalmente cuando se detecta la gastrosquisis, estas mamitas reciben lo que se llama maduración pulmonar para su bebé, porque sabemos que son niños que no van a llegar a término en la gestación. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que empezar a controlarla ecográficamente a esta paciente cada 15 días hasta que la paciente cumpla 32 semanas de gestación, y posteriormente la vamos a controlar cada 7 días. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando valorar el diámetro del intestino. ¿Por qué? Porque conocemos que el defecto por lo general es un anillo pequeño, o sea, el hueco por donde salen estas asas tiende a ser un defecto chico. Entonces puede servir de anillo que comprima el meso de esta asa intestinal o de estas asas intestinales que están afuera y compromete la irrigación del intestino. Entonces le puede generar un grado de isquemia y perforación intestinal. O el peor escenario que le puede pasar a ese bebito, que el anillo se cierre y ese intestino que está por fuera queda cercenado, completamente desconectado del resto y necrótico, obviamente, isquémico. Entonces, por ese motivo, en estas ecografías lo que se pide es la medición del diámetro intestinal, ¿sí? Sobre todo entre la semana 28 y 32, y lo que medimos o le pedimos al ecografista es que mida la zona yeyuno ileal. Si hablamos de un diámetro mayor de 10 milímetros, hablamos de un signo de alarma, con lo cual el embarazo tiene que ser interrumpido y el bebito tiene que salir. Estamos hablando de que se está edematizando esa asa y tenemos alta sospecha de que ese anillo pueda estar comprimiendo ese segmento intestinal. Entonces, estos niños por lo general se hace un cierre primario, ¿no? Siempre y cuando se permita, la cavidad abdominal permita recepcionar todas esas asas que están afuera. Pero también puede ser el caso de que no ingrese la cantidad suficiente al abdomen porque le genera un aumento de presión intraabdominal y tenemos que colocar una bolsa de transferencia o bolsa de silo, ¿no? Que normalmente las confeccionamos con las bolsas de colostomía, de sonda Foley, los recolectores urinarios, con esas bolsas los recolectamos, o con las bolsas de los paquetes globulares, y cuando hay con los famosos Alexis, que son unos dispositivos que tienen un anillo flexible que se introduce dentro de la cavidad y es una bolsa estéril que nosotros vamos poco a poco
empujando, vamos enrollando esa bolsa de tal forma que presionamos el intestino hacia la cavidad abdominal para lograr reducir el defecto, ¿sí? Estos pacientes, antes de que nazcan, en la semana 30, le pedimos también al ecografista que nos mida el índice de radioactividad. Esto aplica siempre y cuando el paciente no tenga una gastrosquisis compleja. No debe tener atresia, no debe tener vólvulo, perforación ni nada. Y nos avisa si es que va a ser posible que reduzcamos el contenido cuando el bebito nace, ¿no? Entonces, si es menor o igual de 2, es una reducción segura. El niño nace y antes de que alumbren la placenta, en las piernas de la mamita, introducimos el intestino y cerramos el abdomen, ¿no? Puede ser hasta 2.5, que es posible, y ya después de 2.5 ya nos habla de cierta dificultad y más de 3 desaconsejable. Bien. Vamos a pasar a lo que es la patología del cordón umbilical. Solamente faltan 2 temas, chicos. Lo que es la patología del cordón umbilical, o también llamado el ombligo húmedo, ¿ya? El ombligo húmedo puede ser por 3 cosas. Uno, el granuloma umbilical, que es lo más frecuente. El segundo es la persistencia del conducto vitelino u ónfalo-mesentérico. Y la tercera es la persistencia de uraco. Salvo que sea un granuloma que es de manejo médico, la persistencia del uraco y la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico son de manejo quirúrgico, ¿ya? ¿Qué otra patología puede haber a nivel umbilical? La hernia umbilical. La hernia umbilical, dicho sea de paso, todos nacemos con ese defecto, ¿ya? Porque es la zona donde se insertaba nuestro cordón umbilical. Entonces, el proceso del clampaje del cordón, el proceso de obliteración de los vasos, tanto las venas como las arterias umbilicales y de la epitelización, hace de que ese anillo se vaya cerrando, ¿sí? Este proceso de cierre se da hasta los 4 a 5 años de edad. Lo que quiere decir que antes de esa edad no operamos a estos niños, por más que tengan esto, ¿no? Como si fuera una trompita de elefante. Ahí hay niños que lo tienen bien aparatoso, igualito, no los operamos. ¿Por qué? Porque la mayor parte sabemos que va a cerrarse. ¿Sí? A veces es la desesperación de los papás de verle el ombligo protruido, pero no tiene indicación quirúrgica. Normalmente se da en la porción cefálica del anillo, o sea, hacia la parte de arriba. ¿Por qué motivo? Porque en la parte de arriba se obliteraron las venas umbilicales. Y la obliteración de las venas umbilicales genera menor densidad de la cicatriz que la obliteración de las arterias umbilicales. Y las arterias umbilicales se obliteran en la parte inferior, ¿ya? Por eso es más frecuente arriba. Es más frecuente en la raza negra y, como verán, tiene una incidencia alta. De 6 niños, 1 va a tener hernia umbilical, ¿no? Se ve bastante la frecuencia de las hernias umbilicales. La cirugía se llama CON, es una cirugía en la que ingresamos por acá, por el borde inferior del ombliguito, y en la que seccionamos el saco, lo suturamos y hacemos un anclaje para que esta piel redundante se invagine, se meta. Bien, en lo que es la persistencia del uraco, el uraco es una estructura fibrosa que, como ustedes pueden ver, comunica la parte superior de la vejiga, ¿sí? Con la parte inferior del anillo umbilical. Entonces, por lo general, este vestigio embrionario se tiene que cerrar al momento del nacimiento, pero en algunos pacientes permanece abierto. Entonces, cuando permanece abierto, puede generar algunos problemas. Por ejemplo, la fístula urinaria. Hay una comunicación permanente. Este es el seno de uraco. Les mencioné, el seno es un saco ciego. Si uno ingresa por acá con una sonda, no va a lograr progresarla más allá de esta parte. Tiene un fondo ciego. Puede tratarse de un divertículo de vejiga y puede tratarse de un quiste de uraco. ¿Cómo sabemos o sospechamos de que el paciente tiene esto? Los papás nos dicen, sale por el ombligo un líquido claro. Recuerden que la orina de los recién nacidos no tiende a ser amarilla, es transparente. Entonces, nos dicen es un líquido clarito o amarillo clarito y mancha, ¿no? Entonces, cuando la mandamos a examinar, encontramos que es un líquido ácido, encontramos acidez. Y si ya queremos ser muy acuciosos con el diagnóstico, progresamos un contraste por esa zona para que nos pinte todo el trayecto del uraco, ¿no? Y la resección es completa, se reseca todo el trayecto hasta base de la vejiga. En el caso de lo que es la patología por persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí?
sabemos que el intestino se conecta al saco vitelino por medio de este conducto, ¿no? Del conducto onfalomesentérico, que empieza una involución en la semana 5 y que tiene que desaparecer en la semana 7. Cuando no desaparece, nos genera todo esto, ¿no? Nos genera un conducto onfalomesentérico permeable en comunicación constante con el intestino, un seno del conducto onfalomesentérico, nos puede también presentar el quiste del conducto onfalomesentérico, estructuras fibrosas que sirvan ya sea como una brida congénita que genera cuadros de vólvulo intestinal o que genera cuadros de hernias internas y que uno recién cuando ingresa y ve qué cosa es, se da cuenta de que había sido producto de esta estructura fibrosa que se quedó ahí, o la presencia del divertículo de Meckel, que son estas dos imágenes, ¿sí? Este es un Meckel libre y este es un Meckel conectado al ombligo. Entonces, dentro de lo que es el Meckel es la anomalía intestinal más frecuente. Y como verán, ha estado relacionada a distintas causas que hemos visto en los temas iniciales. Sigue la famosa regla de los 2. 2% de incidencia. Presenta o se presenta a 2 pies de la válvula ileocecal, que más o menos es 61 centímetros de la válvula ileocecal. Se presenta con una longitud de 2 pulgadas, que en centímetros viene a ser un aproximado de 5 centímetros de longitud. Estamos hablando de este alto. Se presenta por lo general en niños de 2 años y está asociado a 2 tejidos ectópicos. Entonces, la mayor parte de estos pacientes son sintomáticos, por lo general, hasta antes de los 4 años de vida. Cuando pasan los 4 años, la sintomatología disminuye. No quiere decir que no lo puedan presentar. Lo pueden presentar hasta en vida adulta, pero es mucho menos frecuente. Es un divertículo verdadero porque tiene las 4 capas del intestino y como ustedes pueden ver, nace del borde antimesentérico. El meso está para acá abajo. Y esa es una característica sine qua non del divertículo de Meckel. Los 2 tipos de mucosa ectópica es la gástrica, que es la más frecuente, y la pancreática, lo que le da su cuadro clínico. Entonces, estos pacientes o bien debutan por una obstrucción intestinal, ya sea porque están conectados con esta banda al ombligo y sirven como una brida, o bien porque se invaginaron en algún segmento intestinal y generan una obstrucción intestinal, o bien porque tienen una mucosa ectópica que sangra, ¿no? Y les genera a estos lactantes un sangrado indoloro. No les duele nada, pero se vienen en hemorragia. Y de hecho, hemos tenido hasta hace poquito un bebito de 11 meses que llegó con 3 de hemoglobina por sangrado y fue un Meckel, ¿no? Y no le dolía absolutamente nada, pero el niño ya estaba transparente de todo lo que sangraba y eso es lo que sucede. Entonces, estos pequeñitos por lo general cursan con cuadros de oclusión y hemorragia, sobre todo cuando son recién nacidos y lactantes, y cuadros inflamatorios que pueden simular un cuadro de apendicitis en niños que son mayores. También se ve lo que es la fístula umbilical, la salida del contenido, ¿no?, intestinal a través del ombliguito, y lo que son otros, como pueden ser tumoraciones, que es más frecuente en la etapa adulta. Entonces, en estos pacientes, por lo general, hacemos el diagnóstico con una gammagrafía que se llama Meckel scan, que la hacen con tecnesio 99, y a veces tenemos suerte de que el ecografista lo ve, ¿no? O en la tomografía se ve. Pero cuando hay duda, el Meckel scan negativo no lo descarta y el paciente tiene la clínica, se ingresa a una cirugía laparoscópica y entramos a buscar el Meckel. Y luego estamos en la obligación de buscar, lo más frecuente es que se presente en los primeros 60 centímetros, pero se puede presentar a todo lo largo del intestino delgado, así que tenemos que buscar todo el intestino delgado hasta demostrar la ausencia del divertículo de Meckel. Y el tratamiento es la resección del mismo y la anastomosis termino-terminal.